La maestra de armas de primera clase, Shanna Vesco, estaba a bordo de la nave condenada Clarín y contemplaba un mundo agonizante. Después de que los tiránidos subieran a bordo, su sección había efectuado una retirada de combate a través de las rampas en espiral de la cubierta de tránsito hasta alcanzar el nivel 17 del acuartelamiento. El combate había sido encarnizado, una cacofonía de chillos silbantes, escopetas atronadoras, garras deslizantes y gritos de dolor. Por fin, al llegar al santuario 17-3, se les ordenó que soldaran la escotilla, levantaran barricadas y se mantuvieran firmes contra la marea de pestilla orgánica que inundaba desde abajo. No pasaría mucho tiempo hasta que los senos se abrieran paso. La maestra de armas Vesco estaba segura de ello. Entretanto, el teniente Peixén había ordenado a los restos de la escuadrilla quinta y novena que costaran la escotilla, mientras el resto de la fuerza mutilada tomaba sus raciones, rezaba y atendía a los heridos. Había pocos de estos últimos. La mayoría de guerreros afectados por los bioácidos cáusticos o larvas excavadoras de los tiránidos tuvieron al menos la suerte de morir rápido. Aún así, algunos desgraciados habían sido arrastrados a retirarse. Ahora yacían gimiendo y suplicando a lo largo del mamparo de babor del santuario, mientras el viejo Medicare Raspil se movía entre ellos y hacía lo que podía. El teniente había requisado el rincón del coro, se encorvaba en sus sombras, hablando rápidamente en voz baja en una boca unidad. Vesco envidiaba su tarea, algo en lo que concentrarse. Ella misma había revisado su fiel escopeta y le había dado las gracias en oración. Había bebido un poco de agua y tomado algunos bocados del bloque de raciones. No le quedaba ya nada más que hacer excepto pensar y tratar de no imaginar lo que vendría después. Quizás si el santuario no hubiera tenido tales ventanales, habría sido más fácil. Sin embargo, como muchos de los santuarios dedicados a la tripulación de menor rango, presionaba contra el blindaje exterior de la nave, y por eso tenía ventanillas, unas de cristal manchado, otras claras, y que ofrecían una vista del vacío infinito del reino del dios emperador. Vesco se preguntó si esa era la intención tras aquella ventana redonda y más pequeña, una rara oportunidad para que los meros sirvientes de la tripulación y marineros tuvieran oportunidad de contemplar lo infinito y lo divino. De ser así, los arquitectos originales del santuario se habrían sentido consternados por la vista que tenían ante sí. Ortica II se hinchaba enorme y enfermiza más allá del armavidrio. El planeta seguía más cerca de lo que incluso el timonel más imprudente consideraría seguro. En la delgada franja del espacio abierto que aún nos separaba de la atmósfera del planeta seguían los conflictos. Aquí, un ala de interceptores transatmosféricos giraba en espiral entre zarcillos de agarre, disparando municiones a monstruos quitinosos del tamaño de un crucero ligero. Ahí, secciones desgarradas de lo que Vesco tomó por una nave capital desmembrada cayeron en la atmósfera de Ortica II, convirtiéndose en meteoritos ardientes. Vio criaturas cazadoras de cuerpos cónicos recubiertos de huesos que arrastraban nidos de zarcillos punzantes mientras se deslizaban por el espacio. Los escombros se extendían entre manchas de fluidos alienígenas de kilómetros de largo, y los cables chispeantes creaban sus propias constelaciones en miniatura. Apenas 10 millas de estribor, algo que parecía bocas que roían, pseudoazotantes y sacos de carne abultados, envolvían la plataforma de defensa orbital paralizada. Abajo, más allá de la masacre en el vacío, la atmósfera del planeta estaba llena de nubes turbulentas. Parecía que el mundo estaba envuelto en tormentas. Vesco sabía que esta era una apariencia engañosa, que no estaba presenciando nada natural como un cambio de clima. Había escuchado a sus oficiales hablar sobre esporas y siembra atmosférica. En ese momento no tuvo ni idea de lo que significaba. Ahora, mientras miraba la masa ictérica que cubría gran parte de Ortica II, pensó que lo entendía. Vesco no distinguía detalles, incluso con su nave paralizada cayéndose la atmósfera del planeta. La superficie de Ortica II era solo una masa de colores y formas. Aún veía la mancha oscura que se extendía por ella. Una parte de su mente quería malinterpretar esa visión, o negarse a comprenderla. La parte que todavía se aferraba a los restos de cordura le decían a Vesco que aquella era una sombra proyectada por nubes, o tal vez naves del espacio. Ella sabía que se mentía. Las sombras no expulsaban vastos arcillos de ese modo, ni apagaban luces por donde pasaban, dejando solo una oscura desolación a su paso, ni le dejaban preguntándose cómo sería estar sobre la superficie de ese mundo agonizante en medio del horror y la sangre, mientras las criaturas se formaban en esa sombra fluían sobre ella. Y un grito la sacó de su ensimismamiento. Sintió como si su mente volviera a su cuerpo, retrocediendo de las garras de la oscura marea de abajo. La sensación le hizo tambalearse. Solo entonces Vesca se dio cuenta que había estado presionando ambas manos y la frente contra el frío armavidrio, desafiando todo entrenamiento básico naval. Sintió el dolor en sus palmas y la piel de su rostro donde el frío vacío se deslizaba hasta su piel. El grito de dolor y horror llegó de nuevo.
seguido por el sonido de un sordo disparo amortiguado. Vesco miró alrededor y vio al medicae Raspil levantándose junto a un hombre de armas, Tomar, negando con la cabeza. Raspil enfundó su pistola piadosa tras revisar el cargador. Luego cubrió la cara del Tomar con una manta de plasket. Sin duda, ese endeble envoltorio no dio consuelo al destrozado oficial de armas mientras se aferraba a la vida. Vesco rezó en silencio al emperador para que diera a Tomar al menos la fría bendición de la dignidad en la muerte. Ella había servido junto a ese hombre durante casi 5 años. Trató de sentir algo por su muerte, pena, rabia, pero no sintió nada. Shana Vesco se imaginó a sí mismo como un recipiente agujereado, abierto en el vacío helado, incapaz de sentir miedo o dolor, o sentir nada. Como si los gritos de Tomar los hubieran espoleado, los rugidos y chillidos bestiales fuera de la escotilla se elevaron como un coro infernal. Luego vino un rugido más fuerte y profundo que Vesco sintió reverberar en su pecho. Algo golpeó la trampilla de la capilla con tanta fuerza que hizo mella en el plastecero. Otro fuerte impacto dobló la escotilla dentro de su marco. Los oficiales de armas se movían ahora, pues su parálisis se rompió momentáneamente por la inmediatez del peligro. No habría un feroz salto mortal a través de la atmósfera del planeta para el Clarín, pensó Vesco mientras se apresuraba a unirse a la línea de fuego. O más bien, la nave averiada seguiría cumpliendo con ese fin, pero ni ella ni sus compañeros vivirían para verlo. Se acercaban los tiránidos. Ahora, de espaldas de esta cámara y sin salida, Vesco y sus camaradas lucharían hasta ser invadidos. Eran una presa acorralada, pero ni por asomo acobardada. Cuando el tercer gran impacto rompió la escotilla, los hombres de armas ya estaban en línea de fuego. Un puñado de barredores de cubierta surgieron entre ellos, y sus armas láser de varios cañones emitieron un gemido descrecientes. El sonido se ahogó en un instante junto a las órdenes del teniente Paixén. Nada podía atravesar la cacofonía de rugidos y chillidos que entraban por la escotilla. Los tiránidos aparecieron como un organismo único, formado por docenas de cuerpos quitinosos, colmillos rechinantes y ojos negros como el vacío. Delante iba el Carnifex, que había roto la escotilla. A Vesco le pareció enorme, de garras más largas que ella y con unas tenazas que se abrían y cerraban con un obsceno entusiasmo. Todos disparaban, y la luz estroboscópica de los fogonazos iluminaban la escena. Los disparos a quemarropa destrozaban placas quitinosas, rasgaron carne sin. El licor roció las paredes del suelo. Cuerpos grotescos cayeron y fueron aplastados bajo la masa. No bastó. Nunca bastaba. Vesco disparó una y otra vez, entonando a gritos la oración de puntería recta, aunque no podía escuchar sus propias palabras. No podía decir a qué acertaba entre la marea viva, pero no tenía ninguna duda de que acertaba. Se habría necesitado un oscuro milagro para fallar con tanto monstruo cayendo sobre ella. ¿Realmente se había creído más allá del miedo? Se preguntó, entumecida ante el terror. Parecía como si el ataque de los tiránidos se concentrara hacia la línea de fuego de los navis a cámara lenta, iluminados por el destello de docenas de pistolas rugientes, y cuando llegó el tiempo suficiente para que Shana Vesco se diera cuenta de que se había equivocado, fue testigo del horror total y final del enemigo alienígena. Sintió su sombra fluir sobre ella y sintió el intelecto único y monstruoso que brillaba detrás de cada ojo oscuro y, de alguna manera, sin vida. Supo con absoluta certeza de que la humanidad, el Imperium, incluso el Dios Emperador, no podrían derrotar a ese depredador más allá de las estrellas. Entonces la carga tiránida impactó. El Carnifex se lanzó sobre la cabeza de los hombres de armas aplastando y cortando, aparentemente imperturbado por la docena de agujeros desgarrados en su cuerpo. Bajó la cabeza un último instante y el cuerno de quitina que sobresalía de la frente empaló al hombre de armas Ostlar. El Carnifex alzó la cabeza y lanzó a su víctima que gritaba por los aires. Ostlar cayó en medio de una masa de garras y desapareció. Algo saltó hacia Vesco. Sus brazos se levantaron para golpearla. Sus fauces se abrieron y revelaron hileras de colmillos relucientes. Ella lo disparó a quemarropa, y el monstruo cayó hacia atrás. No fue lo bastante rápida para detener el segundo. La cosa dio una vuelta hacia atrás a un lado mientras atacaba, pero aún así logró atraparla con un golpe que cortó su bíceps y destrozó los huesos de su brazo derecho. Vesco se tambaleó hacia atrás con un grito de agonía sin decir una palabra, todavía agarrando la escopeta con su mano sana. Algo se estrelló contra ella desde un lado. Su pie patinó en una mancha de líquido burbujeante. Vesco golpeó frenéticamente con su arma. Su golpe le dio un monstruo que silbaba en su cara. Miró a su alrededor, tratando de orientarse, pero los tiránidos estaban por todas partes ahora, y sus camaradas eran cada vez menos.
Vio al teniente engullido por las fauces de un monstruo sin nombre. Vio la cabeza del Medicae Raspil arrancada de sus hombros, con su cuerpo aún agitándose mientras la sangre emanaba del muñón de su cuello. Vesco no necesitaba imaginar cómo estaría la superficie del mundo agonizante. Ya no más. La pesadilla estaba ahí mismo. Al final, fue incluso un alivio cuando la granada Frag rodó hasta detenerse a sus pies.